bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy venimos a hablar de una palabra que todos conocemos y que probablemente muchas personas en sus carreras o en sus profesiones han escuchado hasta el cansancio y que probablemente están hasta la coronilla de escucharla, pero hoy vamos a hablar de ella como nunca antes se las han presentado, porque la verdad es que cuando la invitada me empezó a contar un poco de lo que hacía y cómo ella toma esta palabra y la transforma a algo súper diferente, estoy segurísima de que ustedes tampoco lo han escuchado, y la palabra es liderazgo. Y obviamente ustedes ya se están imaginando el jefe, la diferencia entre un buen jefe y un buen líder, y como en lo corporativo, y bueno, todo eso. Pero resulta que no vamos a hablar de eso, porque eso es algo que pasa secundario, eso es algo que no vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de cómo es el liderazgo en el tema de lo personal. Yo cómo puedo ser el líder de mi propia vida, cómo puedo ser cómo puedo tomar las riendas de mi vida y realmente hacerme cargo de lo que tengo al frente y de mi proceso personal. Entonces, la invitada de hoy es Cynthia Henao. Hace muchas cosas, pero ella al principio me decía como que con lo que más se conecta es que ella acompaña procesos del ser, porque es mucho más importante conectar con el ser y estar en contacto con el ser antes de irnos al hacer. Entonces ella acompaña procesos en todo este tema del liderazgo personal, hace conferencias, hace talleres, tiene espacios de 1 a 1. Yo siempre les digo, si conectan con el invitado, si les parece bacano lo que están diciendo, su Instagram, por si de pronto les suena lo que ella está diciendo, es @ser_coaching creativo, para que la vayan a seguir. E imagínense que el próximo 22 de junio va a estar haciendo un taller súper bacano como de cómo transformar los desafíos y los problemas que nos presenta la vida para transformarlo en oportunidades, junto a otra persona también súper especial que pronto va a estar en Desenredando, por si de pronto les suena lo que ella está diciendo, para que porfa la vayan a seguir. Igual ahorita sí nos va a contar un poquito más del taller y en general pues como de todo lo que hace ella. Entonces bueno, bienvenida Sin, qué rico que estás aquí. Muchas gracias, un saludo muy especial para todas las personas que escuchan este podcast y sobre todo reconocer la valentía de querer conocerse a ustedes mismos y querer entender un poquito más la vida para mejorar y aplicar a su bienestar personal. Entonces muchas gracias, Susi, por esta invitación y bueno, preparada para conversar acerca del liderazgo. Súper, entonces obviamente todo el mundo está diciendo como, ay, yo ya sé que es liderazgo, pero no. Cuéntanos tú, según lo que has estudiado, porque obviamente ella tiene sus diplomados, sus cursos, o sea, ha hecho todo el trabajo, no es solamente que un día se inventó todo esto. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, yo creo que cuando tú lo decías ahorita, mencionamos la palabra liderazgo, lo primero es como que qué ñoñada, ¿cierto? O sea, como que suena a demasiada responsabilidad y lo primero es que nos imaginamos el jefe que tenemos actualmente o el jefe que hemos tenido y demás. Adicional, cuando vamos a Google a buscar qué significa liderazgo, lo primero que vamos a ver es la capacidad que tiene una persona para guiar, para influenciar y para acompañar a los demás, y probablemente muchos no sienten que tienen ese talento, ¿cierto? Muchos de pronto no sienten que son los indicados para acompañar a un grupo o para dirigir o para dar una dirección y demás. Entonces eso está súper bien. Sin embargo, la palabra liderazgo no solamente tiene que ver con liderar a otras personas. El liderazgo nace primeramente dentro de cada uno de nosotros, en el reconocimiento de que somos creadores de nuestra propia realidad, y yo creo que eso es como lo más importante. Desde la educación tradicional en la que nosotros fuimos criados y la actualidad, ¿cierto? Actualmente digamos que todas las personas en la educación tradicional que todos conocemos hoy en día, digamos que lo más importante es como lo académico, ¿cierto? Nos enseñan las matemáticas, la ciencia, religión, sociales y demás, y digamos que toda la educación se basa como en esa parte académica. Y desde esa programación nosotros no incluimos cómo gestionarnos a nosotros mismos. Fue algo que nunca se nos enseñó y por eso fue algo que todavía muchas personas ignoran, ¿cierto? Que tienen esa posibilidad. Nunca nadie nos dijo, tus pensamientos crean tu realidad. Hoy eso sí lo vemos claramente y creo que todos en algún momento las hemos compartido, pero ¿qué tanto nos hemos puesto a reflexionar eso? ¿Cómo aplica en nuestra propia vida?
empezando a entender los pensamientos que tenemos todos los días. Entonces, liderazgo empieza a funcionar en cada persona cuando primero somos conscientes de que somos creadores de nuestra realidad y segundo, entendiendo cuál es la realidad que queremos crear, empezamos a generar acciones coherentes con esa realidad. Me encanta que hayas empezado por ahí porque el primer episodio de Desenredando fue sobre eso, sobre creamos lo que creemos y cómo durante toda la vida nadie nos enseña eso y la realidad es que nadie lo sabe, o sea, como que es algo que no es cultura general y que no está ahí afuera y que no es algo como una herramienta a la que uno pueda acceder fácilmente porque no es algo como que se está compartiendo y a pesar de que en ese momento está súper de moda, es lo que tú dices, o sea, qué tanto realmente nos sentamos a decir como yo que me la paso pensando todos los días, cuáles son mis hábitos de pensamiento antes de despertarte a las 5 de la mañana y salir a trotar y hacer yoga 5 horas. ¿Qué te la pasas pensando todo el berraco día? ¿Qué te la pasas sintiendo todo el día? Uno dice, no, es que yo me despierto temprano y corro y hago yoga y hago journaling y todo, pero todo el día estás enojado. ¿Qué es más importante? Eso que dices es demasiado importante porque la gente cree que consigue lo que quiere y en realidad consigue en lo que está enfocado. Y son dos cosas súper distintas. Tú puedes querer o visualizarte el carro, la moto, el viaje, el sueño, pero en el día a día, en realidad tus pensamientos están orientados hacia el miedo, hacia la duda, hacia si seré capaz, hacia las deudas que tengo. Y por más que tú dibujes ese carro o todos los días veas en Instagram la gente que viaja, tú lo miras desde qué punto, desde el pensamiento de quiero estar allá y puedo estar allá, o desde el pensamiento no estoy pudiendo lograrlo, o qué rabia, o qué pereza. Y eso generalmente no se reconoce, es súper teso, no se reconoce. Totalmente, yo en algún momento hice un video, creo que fue en TikTok, como ¿por qué las afirmaciones no sirven? Ajá. Porque yo entonces me despierto y me miro al espejo y digo, sí puedo, soy capaz, soy poderosa, soy lo que sea. Y el resto del día pienso, no, qué hueva, la volví a cagar, yo siempre con lo mismo, si soy boba. O sea, entonces como que esa incoherencia e incongruencia. Exacto. Es mucho más fuerte los hábitos y el lugar común al que acudes automáticamente que los hábitos que estás haciendo por la mañana. Entonces es como extender eso al resto del día. Entonces me parece súper chévere que hayas empezado por ahí. Y sin eso, ¿en dónde empieza? O sea, como que a partir, o sea, listo, alguien está escuchando esto y dice como, sí, yo me quiero hacer cargo de mi vida. ¿Qué hace? Bueno, maravillosa pregunta. Estábamos mencionando ahorita la programación con la que nosotros digamos que crecimos. Resulta que nosotros nacimos un día, pasamos pues como por la escuela, por una cantidad de experiencias, por el papá, la mamá, las primeras parejas. Todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos han ido generando ciertas creencias que se convierten en una programación mental. Esa programación es el filtro por el cual tú pasas todas las experiencias de tu momento presente. Hay algo muy teso y es que muchas personas en su presente culpabilizan todo el tiempo, juzgan, se justifican de todo lo que les sucede, sin darse cuenta que son los propios directores de su vida. Suena un poquito positivismo tóxico, suena un poquito teso, pero es cierto. Cuando definitivamente nos damos cuenta que nosotros estamos eligiendo, que nosotros somos los que estamos decidiendo si estar o no estar, y no son las personas, no es el gobierno, no es la ciudad en la que vivo, no son los papás, no son los profesores, no hay otra salida que hacernos cargo. Entonces, lo primero donde empieza es identificar cuáles son esas creencias con las cuales yo estoy parado frente a la vida, empezar a reconocer si esas creencias que yo tengo me abren posibilidades o en lugar de eso me las cierran. Voy a poner como un ejemplo básico para que nos puedan comprender y es, resulta que yo tuve una experiencia amorosa, esto es de ejemplo, no es de la vida real, es de ejemplo. Yo tuve una experiencia amorosa, una relación la que hoy en día llaman tóxica, ¿cierto?
tuve como esa relación tóxica que duró, no sé, pongámosle 6 años, 7 años, que es un tiempo bastante considerable, en la que la persona me hacía sentir a mí incómoda, me hacía sentir que yo no valía la pena, o me hacía sentir diferentes cosas. Entonces, digamos que yo hoy en día pienso que no vale la pena uno tener una relación. Es mejor estar solo que mal acompañado. Ese es mi pensamiento de hoy en día. Ese pensamiento me abre o me cierra posibilidades. Es empezar a identificar con qué pensamientos yo me paro todos los días frente al mundo. Ay, qué pereza los hombres, ay, qué pereza tal cosa, ay, no, es que la vida es muy difícil, ay, no, ¿cierto? Son pensamientos que para cada persona van a ser diferentes, ¿cierto? No todas las creencias aplican igual en cada persona. Entonces yo identifico si ese pensamiento me abre o me cierra posibilidades. Bueno, está bien, me cierra posibilidades porque resulta que entonces yo no voy a conseguir nunca otra pareja. Entonces lo primero es identificar cuál es el pensamiento. Lo segundo, reconocer si me abre o me cierra posibilidades. Y después de que yo identifique, voy a volver a reprogramar la creencia. Entonces, ¿cómo puedo yo reprogramar esa creencia? Resulta que yo puedo empezar a decir, no, las personas llegan a mi vida y no son ellas las que me hacen sentir, sino que soy yo la que elijo cómo me siento dependiendo de lo que sucede con ellas o con X o Y situación. Entonces ahí empieza el liderazgo personal. Identifico mis creencias, me abren o me cierran posibilidades, elijo nuevas creencias y reprogramo mi mente con creencias que sean mucho más saludables, más asertivas y que dependan de mí. Esto es súper importante y es clave en el liderazgo personal, que yo empiece a identificar cuál es mi círculo de influencia, es decir, qué cosas en mi vida dependen de mí y qué cosas definitivamente no puedo controlar, para yo saber hacia dónde me debo dirigir y dónde puedo empezar a hacerme cargo. Y una persona que ya tiene el liderazgo consciente, el liderazgo personal, establecido, ¿cómo es su vida? ¿Cómo se ve? Bueno, todos tenemos el liderazgo personal. Entonces empecemos por reprogramar esa comunicación. El liderazgo no es algo que yo voy a salir a conseguir afuera, ¿cierto? Es algo que yo permito y reconozco que ya está dentro de mí. Simplemente es elegir, ok, hoy quiero hacerme cargo de mi vida, ¿cierto? ¿Cómo se ve una persona que está aplicando su liderazgo y que está gestionando su propia vida? Entonces empieza a adquirir herramientas como la gestión de sus emociones, comunicarse de manera asertiva. Digamos que ya estamos hablando de temas un poquito pues como más de aprendizaje, pero ¿cómo se puede ver? Es una persona básicamente que no se toma las cosas personal, así de sencillo. Todos los días yo sé que tenemos diferencias y discusiones con el papá, con la mamá, con la pareja, con los profesores, con los jefes. Una persona que se gestiona a sí misma no se toma las cosas personal porque ya entendió que la realidad es diferente para todas las personas, que todos vemos o asumimos la realidad dependiendo de las creencias que cada quien tiene. Como yo ya reconocí que tengo unas creencias, eso me permite identificar que la persona con la que me estoy relacionando tiene creencias diferentes a las mías y eso está bien. Una persona que gestiona su liderazgo deja de sentir la necesidad de tener la razón. Y ahí es donde se acaban las discusiones, porque una discusión, si te pones a pensar, es la necesidad de yo tener la razón. Sí, de convencer al otro. De convencer al otro de que entienda mi punto y que alguno de los dos tiene que ganar. No, yo simplemente suelto la expectativa y me ocupo de mi círculo de influencia, de mi bienestar personal. Y entiendo que todo lo que es dentro de mí es afuera, es decir, el exterior, la realidad que tú percibes es simplemente un reflejo de todo lo que hay dentro de ti. Yo creo que esta es la afirmación que va a generar un poquito más enredo en todas las personas y va a generar como esos golpes de pecho de no, inmediatamente aquí va a salir la justificación. No, Cintia, estás equivocada. No, pero esto no ha sido así. No, pero no siempre funciona de esta manera. Ojo, si la primera reacción que tú tienes cuando escuchas esta afirmación es
justificarte, es negar, es encontrar una excusa o Salir a la buscar un defensiva. culpable o defenderte, es porque hace falta encontrar ese liderazgo personal. Sí, hace falta gestionarte a ti mismo. Y gestionar es tan difícil para muchas personas porque implica no echarle la culpa a otra persona. Y es que es muy fácil, Susi, uno echarle la culpa a alguien más. Es muy fácil yo en estos momentos estar en bancarrota o sin trabajo o que me dejó el novio y sentir que yo no tuve nada que ver, sino que es porque no hay trabajo o porque mi novio fue una mierda y él es el de la culpa de todo, o porque mis papás son chapados a la antigua y no están informados en la onda del día, entonces todo eso es culpa de ellos, o porque Petro es ya el rey de las excusas. O sea, es como encontramos a quién echarle la culpa, ¿cierto? Entonces lo más difícil de empezar el camino del liderazgo es asumir nuestra propia responsabilidad. Es hoy decir y darnos cuenta de que toda la realidad que estamos experimentando en estos momentos, con todo lo que sea que incluya, es la consecuencia de las decisiones que tomamos nosotros mismos en el pasado. Decisiones que estuvieron alineadas con cómo nos sentimos y que estuvieron alineadas con los pensamientos que en un momento elegimos tener. Entonces aquí es importante como ese círculo de pensamiento, emoción, acción, resultado, que es con el cual operamos. Repito, pensamiento, emoción, acción, resultado. Yo siento que es un poco contradictorio si lo piensas al inicio, pero realmente si te sientas a pensarlo, no. Porque o sea, podemos decir como, ¿cómo me vas a decir que es más cómodo quedarme en ese lugar de es que tú me heriste, es que tú fuiste? Pero la realidad es que quedarte ahí recién atropellado y no hacer nada y solamente quejarte y es que me duele y es que tan horrible esa persona, sí es el camino más fácil. Porque responsabilizarte, hay una historia que me encanta que en algún episodio una invitada dijo y es que una amiguita había terminado con el novio y había sido una relación así de sufrimiento, tóxica, tenaz, y ella al final le dijo todo el daño que me hiciste. Y él le dijo, y o sea, es súper controversial lo que le dijo, pero es verdad, él le dijo todo el daño que te dejaste hacer. Total. Porque es que, claro, o sea, sí, tú me hiciste daño, tú fuiste esa persona, pero es que yo me elegí quedar todos los días. Entonces, todas las cosas que tenemos hoy en nuestra realidad son 50-50, o sea, porque sí hay cosas externas que pasan en la vida que uno no puede controlar, que una inundación, que un huracán, que Pero definitivamente sí elegimos cómo reaccionar a ellas. 100%, y el otro 50% es lo que yo hago a raíz de eso, cómo reacciono, cómo lo tomo, qué aprendo de eso, si decido verlo como la peor cosa que me pasó en la vida o como una oportunidad, que para eso pueden ir al taller que van a tener el 22 de junio. Pero también como que está en ti ver lo que logras sacar de ahí y cómo logras pescar tu responsabilidad, o sea, porque ahí está todo. Si yo meto la mano en una jaula y el tigre me muerde, bueno, listo, no sabía que había un tigre, ya me mordió, pero si yo vuelvo a meter la mano en la jaula, yo ya sé que yo también tengo responsabilidad en las cosas que me pasan y entiendo que estoy activamente todo el tiempo escogiendo mi futuro y creando mi realidad en el futuro, todo el tiempo con las decisiones. Todo el tiempo. Mencionaste dos cosas súper importantes que me hacen mucho eco y que creo que es importante compartirlas. Lo primero es, no, es que yo no estoy eligiendo quedarme aquí en la comodidad, ¿cierto? Muchas veces no reconocemos que estamos en la zona de confort y es porque esa zona cómoda es una zona muy conocida o muy familiar, ¿sí? Y hay zonas de tanto dolor, de tanto maltrato, de tanta densidad, que si tú las ves desde afuera, Dios mío, ¿por qué no sales huyendo de ahí? Pero resulta que para la persona es lo conocido, es lo conocido. Sí, el cerebro odia lo no explorado, y puede que lo no explorado sea mejor, sea más rico, sea más chévere, y se los cuento porque a mí me pasó, ¿sí? Yo viví toda la vida, pues casi toda la vida, 30 años de la vida, en una casa donde no me sentía cómoda con muchas cosas, no voy a profundizar, pero cuando me mudé
me independicé con mi pareja y encontré la casa que yo quería de mis sueños. O sea, como me la soñé, la encontré. Aquí pues está también, hay como testimonio de materialización de sueños y de salto al abismo, zona de confort. O sea, el salto... Cuántico. El salto cuántico, exactamente. Y yo encontré la casa como me la soñé, en un barrio donde yo toda la vida quise vivir porque era cerca de donde vivía antes y todos los días pasaba por ahí. Yo decía, ay, qué rico la gente que vive por acá. Cuando yo me mudé para esa casa, yo me sentía, o sea, era horrible lo que yo sentía. O sea, yo quería salir huyendo de ahí. O sea, yo llegaba y en lugar de sentirme contenta por estar ahí, que en el fondo sí sentía gratitud y estaba feliz, yo me sentía que ese no era mi espacio. O sea, sentía como si yo hubiera abandonado una parte de mi identidad. ¿Me entiendes? Y fue un proceso súper lindo, muy lindo, de reconocer primero que era merecedora de estar en el lugar que estaba. Y segundo, que el pasado, los lugares o los momentos no eran parte de mi identidad. Entonces, esa zona conocida, cómoda, que muchas veces elegimos, no nos damos cuenta que la estamos eligiendo. Entonces, romper con esa barrera obviamente genera mucha dificultad, mucha dificultad. Y lo segundo, que también es súper importante, son las etiquetas mentales que hemos, digamos, acumulado desde la conciencia global. Entonces, yo les mencioné que hay unas creencias que hemos concebido desde toda nuestra experiencia, propias de cada uno. Pero también hay unas creencias colectivas, es decir, que están en la sociedad y que yo decido si me las creo o si no me las creo. Y nos acostumbramos a etiquetar mucho todo, lo bueno, lo malo, esto es chévere, esto no es chévere, esto es bueno, todo esto es malo. Y yo he aprendido que todo en la vida simplemente son experiencias. Nada es bueno ni malo, simplemente son experiencias. Pero ¿cómo se te ocurre, Cintia, que vas a decir eso? O sea, no, entonces que le roben a uno es una experiencia. Sí, a ese punto es al que estamos invitados todos a llegar de alguna manera desde nuestro crecimiento espiritual. Yo creo que muchas veces también esa necesidad de separar lo científico de lo espiritual, los hechos de... o sea, no, todo está conectado. Todos como personas estamos siempre conectadas. La conciencia global nos conecta. Cuando tú creces, tu entorno crece. Cuando el entorno también crece, tú evolucionas. Entonces yo no soy la persona que tiro la basura al piso, pero estoy dentro de una sociedad que sí lo hace y eso me afecta a mí. Entonces, cuando tú te haces cargo de ti, imagínate si cada persona decide hacerse cargo de cada quien. Si en una conversación yo no me lo tomo personal y el otro tampoco. Si en una conversación yo asumo lo que a mí me corresponde y el otro también. O sea, aquí ya estamos obviamente en la epifanía, pero la idea es como poder soñar y empezar a visualizar cosas que son posibles y que hace parte de nuestra responsabilidad. Entonces esa etiqueta de esto es bueno y esto es malo, o esto está bien, esto está mal, o sea, eso nubla completamente la experiencia y no nos permite sacar como lo bueno de algo. O sea, de todas las experiencias hay algo que podemos aprender, que podemos disfrutar, que podemos reconocer, pero el simple hecho de decir que esto es completamente malo y que es culpa del otro, inmediatamente sacrifica completamente como esa parte de nuestra vida. ¿Sí me hago entender? Sí, porque te quita como la oportunidad de verlo como una es, oportunidad, o sea, de verlo como es. Ajá, o sea, habíamos tantas personas en ese andén, ¿por qué me robaron a mí y no a esa señora? O exacto, sea, de verlo como es, y te lo voy a decir que la manera que lo pude experimentar mucho más palpablemente fue la muerte de mi mamá. Entonces, esa experiencia huepucha, o sea, uno como ve la muerte. ¿cómo veo eso como una oportunidad? No uno como ve eso como una oportunidad. O sea, uno, marica, eso es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida. O sea, si tú me preguntas a mí, Cintia, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Yo digo que mi mamá se muriera. Y es algo, es que en este ejemplo vemos la lógica de todo. ¿Cómo vamos a querer que la familia de uno no se muera si la muerte es lo más seguro que uno tiene? Esa es la manera más propia en la que desde mi experiencia pude resignificar un pensamiento. Desenredanos eso, por favor. Desenredo. Entonces, uno nunca quiere que la familia
le pase algo. O sea, eso es lo peor que a uno le pueda pasar en la vida. Y eso uno no lo puede controlar. Entonces es la oportunidad que tú tienes para saber que una experiencia es una experiencia. Que tú hoy no sabes qué te va a pasar. Tú hoy te puedes morir. Hoy, mañana. O sea, tú no sabes cuándo te va a faltar. Ya, se nos puede caer este techo encima. Ya. Es una experiencia. Pero como nos enseñaron a pensar que la muerte es lo más trágico que hay en la vida, la manera en cómo recibimos esa experiencia es de la manera más trágica que la podemos recibir. Y eso nos pasa con absolutamente todo en la vida, solo que estamos tomando el ejemplo de lo más trágico, ¿cierto? Pero eso nos pasa con todo. Creemos que una pareja nos deje es lo peor, que nos roben la moto es lo peor, que me echen del trabajo es lo peor. Entonces la manera en que nosotros vivimos esa experiencia es de una manera completamente negativa. Entonces te voy a decir lo siguiente: cuando mi mamá se murió, el primer día yo no reaccioné. O sea, lo que uno siente es como si estuviera en una pesadilla y uno quiere que como que me despierten ya. Es una cosa absurda, de horrible, y creo que muchas personas han pasado por ahí que nos están escuchando, y muchos van a... Y pues los demás todos vamos a pasar, porque es algo que lo que no le podemos correr. Y a los días de yo estar transitando como esas emociones, lo primero que yo pensé es: esto es algo natural y no me voy a victimizar. O sea, a mí no es a la primera que se le murió la mamá y tampoco voy a ser la última. Toda la gente que me está abrazando, o ya se le murió la mamá o se le va a morir en algún momento de su vida. Entonces lo primero dije: no quiero que nadie me vea como pobrecita. Y lo segundo que empecé a elegir pensar, porque los pensamientos son una elección, fue que yo dije: la muerte de mi mamá es un regalo. Qué fuerte. Eso fue lo que yo elegí pensar: la muerte de mi mamá es un regalo. Y la gente me decía como: no, tú tan fuerte, como que pues estás ahí. Y yo me acuerdo que antes de eso yo era una persona que pensaba: o sea, si mi mamá se muere, me muero yo con ella. Me tienen que enterrar, yo renuncio, o sea, me encierro. Y cuando ese momento pasó, yo estuve como, yo me imagino ese momento y yo me acuerdo como una nube oscura: o tomo este camino o tomo este. Sí, como que en la mitad del prado con en una la mitad del prado, y la otra, exacto, un arcoíris con pajaritos. O tomo este camino o tomo este. O me veo como una víctima, y que muchas personas toman ese camino. Es que es el más fácil. Es el más fácil. Porque no hay responsabilidad. Exacto, porque la vida me dañó. Me pasó por encima. Y no puedo hacer nada porque esto fue lo que me tocó. O tomo el otro camino de la muerte es algo natural, la vida sigue y hay un entorno que está esperando algo de mí. Y yo dije: ok, tomo el otro, tomo este camino. Y la muerte de mi mamá es un regalo, porque a partir de ahí, lo primero fue que me permitió reconocer mi vida. Yo creo que eso nos pasa, no sé si les ha pasado, bueno, cuando uno ve como las noticias y ve como que alguien muy joven se murió, uno dice como que: ay, gracias por mi vida. O sea, como que lo primero cuando eso pasa es que tú dices: pues pucha, qué frágil es la vida. O sea, entonces, me pude haber muerto 70.480 veces. Exacto, entonces ahí ya hay un regalo, la oportunidad de reconocer tu vida. Y lo segundo es que ya he tenido la posibilidad de hacer muchas cosas que de pronto antes de eso no habría logrado. Entonces, al verlo como un regalo, me abrí posibilidades de crear una vida diferente para mí. Entonces, eso pasa con todas las situaciones en la vida, por más mínimas que sean, y todos los días tienes posibilidad de elegir. Cada segundo de tu vida es una elección. Tú decides si te quedas parado o sentado, tú decides si tomas agua, si tomas café, tú decides si te quedas haciendo perecita rico o te vas a hacer ejercicio, tú decides si eliges estudiar esto o elegiste estudiar lo otro, tú decides si te quedas con esta persona o no te quedas con esa. Todo el tiempo estamos eligiendo. Estamos creando nuestra vida. Estamos creando nuestra realidad. Todo el tiempo elegimos, pero se nos olvida que tomamos esas decisiones. Que somos agentes activos. Exacto, se nos olvida que tomamos una cantidad de decisiones y hoy en la realidad empezamos a justificar los motivos por los cuales no estamos donde supuestamente quisiéramos estar. Les voy a dar varias tareas. Ay, me encanta. La primera tarea es: van a pensar en algo que ustedes han querido lograr pero todavía no han logrado.
vamos a dar un ejemplo, comprarme un carro. Y luego se van a decir a ustedes mismos todos los motivos por los cuales no lo han logrado. Porque un carro vale mucha plata, porque hoy en día los carros se sobrevaloraron absurdamente, porque es que Petro, pues, La con gasolina. el gobierno, la gasolina se subió, porque no, tantos peajes, se van El taco. se van a dar a ustedes todos los motivos por los cuales no han logrado eso que ustedes siempre han querido o han querido lograr. Y ya luego se van a imaginar que ustedes son otra persona, su hermano, su tío, su novio, su prima, su hijo, y van a cuestionar esas excusas. Ok. Como un diálogo interno, o sea, como... Un diálogo interno pero externo, porque ustedes se van a hacer de cuenta que son otra persona distinta. Ok. Es decir, ya soy mi hermana. Y a ver, ¿cuáles fueron las excusas que usted se puso? ¿Cuáles fueron las excusas? Digamos que no, que los carros están muy caros. ¿Y si sacas un préstamo? Me encanta. Y sí, no, porque es que igual la gasolina está muy cara. ¿Y si entonces compras uno eléctrico? Pues, pero es que igual hay mucho taco. Pero y entonces, ¿y si te pasas a vivir más cerca? No sé. Simplemente Cuestionarlo. van a cuestionar todas las excusas que ustedes mismos se han puesto y van a identificar qué ha dependido de ustedes y qué no ha dependido de ustedes para que no logren conseguir eso que han querido. Sí, total, porque al fin y al cabo, o sea, estamos en un ejemplo muy banal de un Sí, carro. obvio, pero aplica para todo. Ajá, uno dice, es que quiero mi emprendimiento. ¿Y por qué no lo haces? No, porque es que nadie me compraría. O sea, en uno de mis talleres yo hago justamente eso. Cuestiónatelo, o sea, de verdad nadie te compraría. O sea, ni tu mamá, ni tu abuelita. Y me encanta porque yo en mi vida tengo esa persona cuestionadora que es mi novio. Entonces yo le digo, no, yo no voy a hacer esto lindo porque pues, ¿quién va a ir? ¿Por qué? O sea, como que de una me pone contra la pared, como que, ¿y por qué? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué crees eso? ¿De dónde te sacaste eso? Eso es verdad, es verdad. Y tener a alguien externo que lo haga es muy bacano, si lo pueden Súper, encontrar, sí, claro. nice. Si no, uno mismo puede ser su agente externo. Exacto. Es fácil, funciona. Sí, total, acaba de funcionar súper bien. Sí, y es importante reconocer que ese saboteador interno que nos limita, aparte de que es nuestro propio pensamiento, está de alguna manera programado con situaciones que tenemos que empezar a aprender. Yo sé que aquí nos vamos a algo profundo y la idea, pues aquí no nos vamos a ir pues a lo profundo, pero es importante reconocer que muchas veces nosotros hay una necesidad de sentirnos valorados, 100% sentirnos de amados, pertenecer. sentirnos suficientes. Entonces, claro, ¿cómo te vas a dar cuenta que tú necesitas eso? Porque lo esperas de otro. Cuando tú sientas la necesidad de que alguien te reconozca es porque no te has reconocido a ti. Cuando tú sientas la necesidad de que alguien te haga sentir suficiente, de que alguien te dé ese amor, de que alguien te valore, es porque hace falta que tú te des eso a ti. Ojo, vuelvo a repetir esto que dije ahora porque quiero que se lo lleven. Todo lo que es tu realidad es un reflejo de todo lo que hay en ti. Tú te estás proyectando en el otro. Tú quieres que la otra persona te genere confianza. Tú tienes que proyectar esa confianza en el otro y esa confianza la tienes que sentir en ti primero. ¿Sí? Uno no puede proyectar en el otro o hacer sentir al otro algo que uno mismo no se ha dado a sí mismo. ¿Por qué? Porque no lo has conocido. Acá hay algo de eso lo escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, que es muy relacionado con esta ley del espejo que estamos hablando, y es cuando tú le dices al otro, un ejemplo pues, whatever, es que estás muy chismoso. ¿Cómo tú reconoces que el otro es chismoso? Porque tú eres chismoso. Sí, lo que no tienes en ti no eres capaz de reconocerlo. Exactamente. Si tú no supieras qué es el chisme y no has sido chismoso alguna vez en la vida, ¿cómo vas a poder emitir ese juicio o esa etiqueta si no la reconoces? Entonces inmediatamente nos empezamos a dar cuenta de eso. Sí, todo lo que me hace clic es por algo, o sea, Total. todo lo que a mí resuena, me choca de una persona tiene que ver conmigo. Todo lo que pasa en la vida tiene que ver conmigo y no con el otro. Eso es liderazgo. Totalmente. Eso es liderazgo. Liderazgo es conocerte a ti mismo, entender quién eres y gestionarte en función de lo que quieres lograr.
Total, hay una cosa, porque, o sea, yo estoy cansada de ámate, 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 ámate con locura y el amor propio, el amor propio. ¿Cómo vas a amar algo? O sea, si yo en este momento, a ti persona que nos estás escuchando, te cuadro una cita ciegas con alguien y en la primera cita te digo, ya no lo amas. Ajá. Pues como así, no, apenas lo conozco. Entonces, ¿por qué diablos estás tratando de amarte a ti mismo si ni te conoces? Exactamente. O sea, porque estás haciendo cosas de amor propio y porque estás buscando amor propio, amor propio, amor propio y cómo me amo, si no tienes ni idea de quién eres, qué te gusta, qué te duele, por qué te duele. Parte primero de entenderte, de conocerte para poderte amar. Así como no puedes amar en la primera cita a un total desconocido, tampoco vas a poderte amar a ti mismo. Total. Y ahí viene el cómo, Susi. Bueno, y cómo uno se conoce, o sea, qué onda, y cómo que conocerme. Pues yo me conozco, o sea, toda la vida he vivido conmigo mismo. Y lo más tenaz es que no. Lo más tenaz es que no. ¿Por qué? Porque constantemente ponemos la mirada afuera, porque muchas de las elecciones que nosotros hacemos no están pensadas desde lo profundo, o sea, no están llevadas a cabo desde lo que queremos, sino desde lo que creemos que está bien para los demás, por esa necesidad de pertenecer, de gustar. Esto yo lo veo todo el tiempo. Yo trabajo en una marca de moda femenina, por mucho tiempo pues estuve atendiendo clientes. Y es un espacio donde se puede reconocer mucho esa banalidad y esa superficialidad de que yo tengo que elegir mis prendas porque le gustaron a mi hermana, porque es lo que está de moda, porque mi esposo las eligió, y todo el tiempo en ese ámbito tú empiezas a reconocer que la gente no se conoce por un lado, y la necesidad de complacer o satisfacer a otro simplemente porque no tengo la capacidad de darme ese respeto y ese valor a mí misma, ese temor a que si yo no cumplo con cierta expectativa, me quedo solo, ese temor a que si yo soy auténtico o me conecto con mi verdadera esencia, entonces ¿quién soy? Y sabes que acá también se me ocurre otra cosa, la cantidad de sueños prestados que hay. Muchos sueños que tú tienes en estos momentos no son en realidad los sueños de tu ser, no son en realidad los sueños de tu alma, son los sueños que la sociedad te dijo que está cool. Obvio, uno entra a Instagram y ve a X modelo en el yate y uno dice, no, pues que, o sea, quiero ya eso. Pero ¿será en realidad que sí quieres eso? O los sueños del jefe o de la mamá. No falta la mamá que dice, mi sueño para ti fue que te graduaras de la universidad. Y uno como un bobo graduándose de la universidad cuando no si es lo que se logra graduar, porque a los 3 semestres te das cuenta que no quieres hacer eso. Es que el motor no es tuyo. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces y cuánta gente no se la pasa años en una corporación? No tiene nada malo trabajar en una empresa, absolutamente nada de malo, que notas y eso es lo que te gusta, pero echándole gasolina a sueños ajenos. Totalmente. O sea, sí, listo, si quieres trabajar en una empresa, hazlo. Si quieres trabajar en X, lo que sea tu ejemplo, pero ¿cómo eso es tuyo? O sea, ¿cuál es tu sueño de verdad? No, es que quiero llegar a ser presidente. ¿De verdad quieres llegar a ser presidente o es porque es lo que la sociedad dijo que eso es ser exitoso? Cuestiónalo. Y si sí, está bien. Si tú lo que quieres es ser el CEO y tener un yate con modelos en las islas griegas, está perfecto. Está perfecto, pero si no, ¿qué necesidad de esforzarte toda una vida para que cuando lo logres te des cuenta que no era? Esto siempre no. Esto no era. No, rayos. Qué cansancio. Sí, no era. Y eso les pasa a muchas personas. Y qué necesidad de esperar tanto tiempo, qué necesidad de esperar a los 40, a los 50, queriendo, Dios, que lleguemos ahí. Qué necesidad de esperar a ese momento para uno decir, voy a hacer las cosas distintas. Tú puedes hacer las cosas distintas ya. Tú puedes hacer las cosas distintas hoy. Empezando por ti. Cada que tú quieras cambiar algo en tu vida, empieza por ti. Si tú quieres que la relación con tu mamá cambie, empieza por ti. Si tú quieres que la situación en tu trabajo cambie, date cuenta que no es el trabajo, date cuenta que eres tú. Si tú quieres que la relación con tus compañeros sea diferente, porque ellos son de tal manera, no te preocupes por cómo ellos son. Preocúpate por cómo eres tú y por cómo reaccionas a lo que ellos son, sí. Porque esa es tu responsabilidad. Sí, que chispa aprenden ellos en mí, y eso tiene que ver conmigo, no con ellos. Exacto, ahí hay algo muy teso y es que uno cree que los demás le hacen
Las emociones ya están dentro de ti y se despiertan por factores externos, ¿sí? O sea, no es que el otro me hizo sentir, es que el otro despertó algo que ya estaba en mí y eso no es culpa de él. En uno de los cursos que tengo justamente se llama Desenredando lo que siento. Ok, emociones. Ajá, full gestión emocional, y es como que el otro es responsable por sus acciones y yo por mis emociones. Exacto. Entonces, justamente a mí me encanta todo el tema de pareja y como todo el tema de relacionamiento. Y es muy distinto si yo llego, por ejemplo, contigo y te digo, es que tú me hiciste enojar. Yo te digo, mira, mi amor, amigo, parcero, lo que sea, jefe. Bueno, jefe tal vez no, depende de tu relación con él. Ajá. Me sentí enojado cuando tú me alzaste la voz porque eso me hizo sentir que no hice las cosas bien. Ahí estoy, yo me ocupo de mi emoción y de cómo reacciono. Tú ocúpate de tu acción. Exacto. Pero no están directamente relacionados, porque puede llegar alguien en este instante, entrar a este cuarto y gritarnos y tú te sientes de una manera y yo de otra. Entonces, la reacción no tiene que ver con la persona que hizo la acción, tiene que ver con nosotros, nuestra historia y nuestras creencias. Así es súper importante eso que mencionas porque la emoción es el activador de todo lo que nosotros hacemos y si no tenemos la capacidad de reconocer esa gestión emocional que nos corresponde, vamos a dejar que la vida haga con nosotros lo que... O sea, cuando tú no eliges, quedas a la intemperie de que todo, las personas, la situación, la vida, elija por ti. Yo les quiero contar una anécdota ahí. Yo he vivido en 3 ciudades diferentes, en 2 países distintos, y pues yo creo que la primera decisión de mi vida importante que tomé fue la carrera. Porque antes de eso, como que, nos tenemos que ir a vivir a Bogotá, nos vamos para Bogotá, vamos para Medellín, vamos para Medellín. Como que, pues al ser pequeña, las decisiones que se tomaban importantes en mi vida eran de mis papás, en qué colegio voy a estudiar, dónde vamos a vivir, quiénes van a ser, pues, mis amiguitos de la cuadra por donde vivíamos, o sea, como que todo ese tipo de cosas fueron como por default, por las decisiones que tomaban mis papás. Y como que ahora en este proceso donde ya yo escogí mi carrera y donde tú tienes que activamente empezar a tomar tus decisiones, como que me doy cuenta de toda la responsabilidad que hay en lo que tú decides y cómo al fin y al cabo está en ti qué tan grande va a ser lo que vas a hacer, o tan pequeño o tan distinto. Y ahorita tocaste un tema que me encanta porque dijiste como, tal vez si soy yo auténticamente a la gente no le va a gustar. Y hay una cosa ahí súper tesa que creo que tiene todo que ver con el liderazgo personal y con la responsabilidad de hacerse cargo. Y es cuando, o sea, nosotros normalmente no somos 100% auténticos porque se nos enseñó que eso no se hace, eso no se dice, no hables tan fuerte, habla más pasito, no hagas esto, pon esto aquí, di esto, eso no es correcto. Bueno, todas las cosas y todos los filtros que nos pusieron, entonces como si nosotros nos pusiéramos una máscara para enfrentar la sociedad. No conscientemente la mayoría de veces, sino que uno como que, esta es mi personalidad para mis amigos del colegio, esta es mi personalidad para mis amigos de la U, esta es mi personalidad con mi familia. Y es totalmente inconsciente, porque hay algo muy dentro de nosotros que si... Lo voy a explicar. Si tú llegas y tú dices, ay no, a mi Susi no me cae bien, pero yo sé dentro de mi ser, que en realidad esa no soy yo, porque esa es la máscara que me puse para estar en el ambiente en el que correspondía en ese momento, no me hiere tanto porque yo sé que esa no soy yo. Si yo me quito todas las máscaras, el maquillaje, me pongo yo 100%, y maquillaje obviamente metafórico, y tú dices no me caes bien, duele diferente porque yo sé que soy yo realmente. Entonces es mucho más fácil, decimos fácil igual como en este concepto. Claro, es una protección que nos ponemos para los demás. Claro, porque si tú me dices, no, es que eso sí me cae mal, pues ¿qué importa? Porque da igual, no soy yo. Pero si yo me pongo así vulnerable, completamente abierta, y alguien rechaza, es sentir que está rechazando totalmente lo que yo soy. Y yo decía, pucha, entonces, como que cuando yo empecé a pensar eso, yo decía, entonces uno nunca puede ser uno mismo. Pero yo después pensaba justamente, a ti sí te cae bien todo el mundo. No. Y entonces tú, ¿por qué pretenderías tú caerle bien a todo el mundo? Por una necesidad de agradarle a los demás, porque no me agrado a mí misma. Total, pero uno dice, pues si a mí no me cae bien todo el mundo, ¿por qué pretendería yo caerle bien a todo el mundo? Hay personas con las que yo conectaba antes y en este momento no conecto. Ahí vuelve otra vez lo de la realidad, o sea,
todo el mundo percibe la realidad de una manera distinta. Si esa persona de alguna manera no, pues no le caíste bien, siendo tú auténtica y como eres, no es porque haya algo mal en ti, o sea, simplemente la persona está en su proceso. Pues le gustan otros tipos de amigos, no sé, X, o sea, cierto, tiene una visión distinta, van en caminos distintos, pues imagínate que todos fuéramos amigos de todos, pues también son cosas que no, todos Sí. vamos por diferentes momentos, caminos, procesos, la gente llega a tu vida, se va, demás, entonces ese temor al mostrarnos realmente también es una excusa. Sí, total. Bueno, y para empezar como el desenlace, Ok. estamos hablando como de este rol activo, todo, que es más fácil quedarse ahí tirado y siendo víctima. ¿Por qué es tan difícil tomar las riendas? ¿Por qué es tan difícil hacerse cargo de su propia vida? Por lo que decíamos ahorita, porque el ser humano de alguna manera se acostumbró a tomar como el camino más sencillo, el que implica menos esfuerzo. Implica menos esfuerzo tú tener que hacerte cargo de algo, ¿cierto? Cuando tú te sientes de cierta manera y le echas la culpa a la otra persona, tú te quedas esperando que la otra persona sea la que cambie para que tú estés bien, ¿cierto? Porque él fue el que se equivocó. Entonces eso implica que tú no te tengas que movilizar. Pero el hecho de tú aceptar que es tu responsabilidad implica aceptar el error y transformar la manera en que estás actuando. Y son dos esfuerzos muy grandes. Gigantes. Aceptar el error implica darle duro al ego. Implica, es que el ego, juepucha, puede ser amigo o puede ser el peor enemigo que todos tengamos. Y ese es un tema para un podcast completo de todo un día. Pero reconozcamos ese ego dentro de nosotros, esa identidad. El ego es la máscara que tú estabas hablando. La máscara que tú estabas describiendo, esa personalidad que formamos así tan perfecta para mostrarle a los demás, es el ego. Y llega un momento en que ese ego se apodera tanto, esa máscara se apodera tanto de nosotros, que creemos que somos eso. Creemos que somos eso. Y cuando uno tiene que reconocer el error o aceptar tu responsabilidad, eso implica ser tú mismo, eso implica renunciar a la máscara, eso implica olvidarte de toda esa imagen que tú montaste y reconocer esa vulnerabilidad personal, el hecho de que como seres humanos nos equivocamos, evolucionamos, hoy pensamos de otra manera, mañana pensamos de otra, y eso está bien. Entonces creo que la dificultad es que nunca nos enseñaron a ese reconocimiento personal y hoy en día es difícil hacerlo, pero se siente maravilloso. Entonces creo que simplemente es de intentarlo. Y lo otro, claro, cuando tú aceptas o más bien rechazas el ego y la máscara, eso implica que te comportes de otra manera, que asumas otras emociones, que empieces a transformar. Y eso da miedo. Claro, es aterrador. Es aterrador. Y si hay alguien que está escuchando esto, que está diciendo, pues resueno demasiado con lo que está diciendo Cintia, o sea, me encanta, ¿por dónde empezar? Además de por llamarte. Además de iniciar un proceso de coaching. Bueno, no, ¿por dónde empezar? Yo empezaría por el principio, por lo primero que yo dije, reconocer quiénes somos. Nosotros somos creadores, tenemos un potencial creador infinito. Darnos cuenta que somos creadores de nuestra propia realidad. Empezaría por un proceso de aceptación, de aceptar que todo lo que hoy estoy viviendo ha sido creado por mí mismo y que si no me gusta, lo puedo cambiar. Y algo muy importante, Susi, y es que mucha gente que escucha personas como nosotros creen que tenemos una vida perfecta. O sea, No, ellos saben que yo no, yo siempre cuento mis cosas. Bueno, a mí, por ejemplo, como coach, hay mucha gente que espera que uno no se equivoque. Y usted no es pues la experta en eso. Y cómo así que está reaccionando mal. Entonces, a mi pareja le pasa, y usted no es pues la tesa en comunicación. No. El hecho de que tú accedas a este conocimiento no quiere decir que a partir de
ahora todo sea perfecto en tu vida. No quiere decir que porque escuchaste este podcast agarraste ya la llave maestra de la felicidad, no. O el mensaje que quiero dejarles o la invitación es simplemente al reconocimiento. Tú dejas de ser inconsciente cuando te das cuenta que estás siendo inconsciente. Ese ya es el momento de la conciencia. Tú empiezas a ser responsable cuando te das cuenta que no lo estás siendo, aún sin empezar a accionar, aún sin transformar nada, aún sin hacer nada, ya estás siendo responsable con el reconocimiento de que no lo estabas haciendo. Entonces yo creo que es entender que el crecimiento y el liderazgo de tu vida no es algo que tú lograste ya de hoy para mañana, es un proceso de toda la vida, porque toda la vida vas a estar acompañado de ti mismo. Y estar acompañado de ti mismo implica que te gestiones a nivel interno, tus emociones, tus pensamientos, que cada que elijas algo, tú te tomes el espacio de pensar, ok, ¿para qué? ¿Desde dónde lo elijo? ¿Desde dónde lo elijo? ¿Para qué? ¿Desde dónde lo elijo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Sí? Que empieces a cuestionarte y que reconozcas cuando no estás gestionándote a ti mismo. Yo creo que el principio es el reconocimiento. Primero, reconozco que soy creador de mi realidad. Y segundo, reconozco cuando no estoy siendo coherente con eso. Me encanta, qué bonita manera como de darle cierre al episodio. Te iba a preguntar que cómo terminarías como de desenredar, pero creo que le diste un muy buen final. Y yo les quiero compartir como 2 preguntas que a mí me encantan las afirmaciones, pero siento que las preguntas también tienen mucho poder. Sí. Y hay 2 preguntas que a mí me encantan, y es cuando pasa algo, me pregunto ¿cómo esto es lo mejor que me ha pasado en la vida? Yo tengo otra pregunta para sumar ahí. Dale. La pregunta es, si esta situación que me está ocurriendo no puede cambiar de ninguna manera, o sea, es como es, cualquiera que sea la situación, ¿qué tiene que pasar en mí para que yo esté bien? Me encanta, qué pregunta tan hermosa también. Y la otra es, ¿estoy eligiendo lo que estoy eligiendo por miedo o por amor? Okay. Porque también entender, yo soy la más abanderada de hacer las cosas con todo y miedo, pero es distinto cuando haces las cosas por miedo. Ajá. Porque si yo estoy tomando una decisión y estoy haciendo, pues porque listo, ya me paré en mi rol activo de mi vida y estoy tomando las riendas y estoy decidiendo, pero de identificar la emoción que hay detrás de esa decisión, y no estoy consiguiendo un socio para mi negocio, o estoy metiéndome a esta carrera o a este diplomado, o estoy renunciando al trabajo, pero si la emoción que hay detrás es miedo, siento que no es tan constructivo y no estoy en un rol tan de constructor. Más que no ser constructivo, es que esa emoción subyacente contamina tus acciones futuras y te acerca a cosas semejantes que sigan alimentando ese miedo. Total. Qué Entonces bonito. es importante reconocerlo. Bueno, Sin, entonces antes de despedirnos, cuéntanos cómo va a ser el taller del 22 para todas las personas que ya están súper cautivadas con este tema. Bueno, tenemos un taller muy hermoso que se llama Conversaciones del Alma. Conversaciones tiene también su propio Instagram por si lo quieren ir a seguir. ¿Cómo es el Conversaciones del Alma. seguido? Exacto. Okay. Conversaciones.del Alma. Conversaciones es un taller que nace con el propósito de enseñarle a las personas y entregarles herramientas para que puedan empezar a transformar su mirada frente a la vida. El propósito de este taller es que después de compartir esas 4 horas con nosotras, ustedes salgan con una mirada diferente de las experiencias que afrontan en la vida. Este taller tiene testimonios muy bonitos de historias bastante fuertes, experiencias que uno diría en la vida desastres, o sea, tragedias, pero que en esas personas que las vamos a contar han tenido un significado muy bonito. O sea, hemos logrado resignificar nuestra experiencia y queremos enseñarle a las personas cómo hacerlo también en su vida, entendiendo que todas las situaciones tienen un impacto diferente en cada persona. Que es que a mí, no, lo que me pasó es que acabo de terminar con mi novio que llevaba 1 año y eso no es tan grave, no. Eso pues depende de cada persona, puede que eso sea lo más grave que te haya pasado en la vida y eso está bien. Sí. Queremos enseñarte a que te apropies de tus herramientas y a que empieces a pararte frente a la vida de una manera mucho más amable.
qué bonito final. Entonces, si están antojados, ya sea tanto como de los servicios uno a uno, conferencias, talleres, o este taller en específico, pueden escribirle así por su Instagram o me pueden escribir a Desenredando y yo los pongo en contacto con ella también sin ningún problema. Y eso sería todo. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Chao. Chao.